Buenas tardes, muchas gracias a toda la audiencia y también por la invitación al equipo de Ciencia Perú. Bien, hasta mientras va viendo lo del UCB, por favor. Y nosotros tenemos un montón de preguntas desde niño, desde la escuela. Y muchos de nuestros profesores nos hablaban inclusive de los orígenes, ¿no?, del ser humano. Pero recuerdo aquellos tiempos, y como hoy en día, hasta en la actualidad, que muchas cosas ya han cambiado. Como decimos en la vida, ¿no?, las generaciones, el conocimiento, tenemos bastante información en realidad, en diferentes campos de la ciencia. El tema que deseo compartir con ustedes tiene que ver con nuestras raíces, no solamente, como el título indica, la historia genética de la población peruana, sino sudamericana, centroamericana, norteamericana y todas las poblaciones continentales. Este trabajo fue una motivación, digamos, que empezó, que yo recuerdo, en las aulas, ¿no? Que la mayoría comenzamos, inclusive antes en la escuela, ¿no?, en secundaria, pero cuando estuve siguiendo, digamos, en la universidad, mis estudios en Moscú, vi dos caminos a seguir. Uno, o bien estudiar enfermedades, ¿no?, del ser humano, o también a la vez la composición genética del individuo, es decir, de cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver en cuadro general el panorama actual. O sea, hasta hoy, 2025, ¿cuál es la información que tenemos? Sabemos, ¿no?, que hoy en día la inteligencia artificial, tenemos robots que inclusive nos facilitan la vida, pero ¿qué hay de nuestros orígenes? ¿Qué se sabe? ¿Y qué modelos tenemos como para responder a esas preguntas de la niñez, ¿no?, o preguntas filosóficas, porque estas preguntas son muy antiquísimas, ¿no? Entonces, en este cuadro se muestra las rutas migratorias de nuestros antepasados. No importa la persona hoy en día dónde haya nacido. Aquí en Lima, puede ser al norte en Tumbes, por decir, en Tacna, o puede ser en otro país, en Brasil, puede ser en México, puede ser en Finlandia, puede ser en África, pero hay un modelo gracias a los datos con que se cuentan. Por ejemplo, la arqueología ya ha mostrado esos datos, los estudios, ¿no?, de cráneo, restos óseos, y la genética y la lingüística nos ha permitido reconstruir la ruta de nuestros ancestros. Este mapa indica, por ejemplo, que hace mucho tiempo, entre 300.000, 200.000 años, en gran escala no hay nada, ¿ya? De millones no es nada, pero 300, 200.000 años es de un tiempo en el cual nuestros antepasados salieron del continente africano. De una población, no sabemos cuántas personas y por qué motivos, pero podemos asumir, por ejemplo, por cuestiones alimentarias, por cuestiones de cambio climático, muchas cosas. Entonces, nuestra especie, la última, porque ha habido muchas oleadas migratorias antes que nosotros, es decir, del Homo sapiens, tiene una partida de una población ancestral que migra a diferentes sitios, ¿no?, continentales. Por ejemplo, aquí la idea, ¿no?, hace 70.000 años por el Medio Oriente, hace 45.000 por Asia Central, y de ahí deriva para Europa, para Oceanía, hace 55.000 años aproximadamente, y luego de la parte norte, aquí del este asiático, que hoy en día es Siberia, es conocido esa región, un grupo, digamos así, que por recursos
o por descubrir nuevos ambientes en esa búsqueda, va a colonizar lo que hoy es en día América, es decir, donde estamos nosotros, en América del Sur. ¿Y cuándo sucedió eso? Entre 20.000 a 15.000 años. Este es el modelo del poblamiento de toda la humanidad. Es decir, tenemos un solo origen. Y cuando nosotros decimos la pregunta, ¿cuál es tu origen, señor? Señora, una respuesta científica es África. Es la cuna de la humanidad. Y si hemos nacido en otro sitio, puede ser en Europa, puede ser en Asia, en Australia, no sé, en América, entonces es una cuestión política, ¿no? Decir, soy tal, por lugar de nacimiento. Pero sabemos que de ahí parte nuestra población de antepasados. Bien, ¿qué dice el genoma? Es decir, nuestro perfil genético hoy en día puede ser determinado sencillamente. Ustedes han escuchado, ¿no? La prueba de paternidad, por ejemplo, ¿no? No hay quien va a decir, no, no sabía, que no sé qué es eso, o puede asumir, no, nada. Eso está en nuestro ADN, está marcado. ¿Está emparentado con quién? Al hijo suyo, entonces no hay cómo. O sea, saca, como dice, a dilucir la verdad. Entonces, a través de nuestros perfiles genéticos, podemos ver qué nos han dicho en la escuela. Y se sigue hablando hoy en día y está de moda, ¿no? De muchas bocas políticas. Las razas. ¿Hay razas realmente? Si lo que estoy mencionando tenemos un solo origen. ¿Y las diferencias a qué se deben? Ya podemos explicarlo por muchas cuestiones, ¿no? De adaptación, cambios de coloración de piel, por ejemplo, ¿no? Yo soy más morenito, ¿por qué? Por la melanina. Y si tuviera mucho más, ya sería como el que vemos generalmente, ¿no? Bien oscurito. Y si tengo menor coloración, ya menos melanina. Entonces hay una relación con la pigmentación de la piel y la adaptación a los diferentes ambientes, entre otras razones. Entonces, volviendo a la comparación de perfiles genéticos, hay datos, por ejemplo, arqueológicos, ya datados por carbono 14, de muestras de restos de personas que han existido hace 45.000 años. Otros de hace 13.000 años, aquí usted está viendo en las barras, y se han comparado con perfiles genéticos actuales de personas de hoy en día, como por ejemplo con nosotros. ¿Cómo es un perfil genético? Podemos comparar entre nosotros y ver quiénes somos más afines y quiénes están un poquito más distanciados, pero eso no quiere decir que sea muy distinto. Somos de la misma familia, ¿no? O del Homo sapiens. Entonces, cuando se comparan los perfiles genéticos de diferentes poblaciones a nivel continental, por ejemplo acá, ¿no? América del Sur, América Central, América del Norte, el grupo de los esquimales, la región asiática, el Asia Menor, aquí, Oceanía, Europa, África. Vemos como un mosaico de combinaciones de perfiles genéticos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, ¿no? Del continente americano? Vemos que todos son muy parecidos. No son idénticos porque dos personas, 100% no hay de identidad genética. Siempre va a haber diferencias. Muchos hablan, ¿no? De los gemelos. Idénticos a ser, pero debe tener unas pequeñas diferencias, inclusive. Pero si comparamos toda la humanidad, 99.9% tenemos el mismo, por decir, perfil genético. ¿Y con qué se mide ese perfil genético? En las secuencias del ADN, con 4 letritas solamente. La combinación de esas 4 letritas nos da un código. Y si todo es igual, 99.9% igual. Entonces, ¿dónde están las diferencias que observamos hoy en día, no? ¿A qué se debe? Unos bajitos, altitos, de diferente color, de rasgos. ¿A qué se debe ese fenotipo que llamamos nosotros? Adaptación, cambios, pero en nuestro genoma. Hay un pequeño porcentaje, pero somos únicos en la vida, ¿no? Y no va a haber otro tampoco, igual que nosotros. Es decir, cuando comparamos ese perfil general genético por regiones geográficas, vemos, por ejemplo, en América, casi todos
Son muy similares, muy emparentados. Y los esquimales también lo tienen aquí y parte, aquí como ustedes ven, de distintos colores desde Asia, ¿no? Asia, esquimales, muy similares. Y Asia tiene parte de componente de Europa, aquí, el perfil europeo. Y así encontramos un mosaico de combinaciones del perfil genético, inclusive del más antiguo, encontrado en Siberia, de un resto, ¿no? Llamado Ushim, de 45.000 años. Aquí ustedes ven, aquí en esta barra, una combinación, como un mosaico, que tiene el componente de todos, muy antiquísimo. Podemos decir que hay grupos separados, las llamadas razas, nada que ver, ¿no? No hay, no existen. Siguiente, por favor. Entonces, ¿de dónde aparece esta idea de raza? ¿Quién utilizó esa primera palabra, no? Raza. Tenemos dos evidencias acá. Justamente de médicos, uno francés, François Bernier, y un alemán, Johann Friedrich Blumenbach, que van a argumentar. En esos tiempos eso era ciencia, ¿no? Pero hoy en día eso ya no es ciencia. Ustedes saben que los conocimientos se van mejorando, ¿no? Se va aclarando muchas cosas. Entonces, esto no va a encajar con lo que hoy día se percibe, se conoce en la ciencia, que no existen razas. Pero estas ideas aparecieron, por ejemplo, en 1684, ¿no? En una revista que se traduciría aquí como de los exploradores, dice el título, el artículo, ¿no? De François Bernier, la división de la Tierra según los diferentes tipos o razas de hombres que habitan en ella. Bueno, pone su argumento en ese artículo. El segundo aparece en el año 1775 con una tesis de doctorado. El título, Variedad nativa del género humano. Y ahí, estudiando diferentes apariencias, fenotipos, craniometría, por ejemplo, ¿no? Los cráneos. A ver qué formas, ¿no? Un poco alargados, otros achatados, y busca las diferencias y clasifica en esa tesis, por ejemplo, en las variedades que hoy en día se sigue enseñando en las escuelas, en las universidades, en muchas instituciones. Y muchos siguen repitiendo esto. Las variedades o razas, que dicen, por ejemplo, caucasoide, mongoloide, etíope, nativos americanos, que esto ya no vale. Siguiente, por favor. Entonces, no para confirmar, sino en un proyecto colaborativo de genomas completos, no solamente analizar de que todos venimos de una sola especie, sino también cómo es nuestro genoma, por ejemplo, para la propensión a enfermedades, las mutaciones, los cambios que hay, ¿no? Pueden conducir a infecciones, por ejemplo, si somos propensos, o los fármacos. Hay genes que no necesariamente tienen que expresarse, ¿sí? Están regulados, controlados, y eso se estudia en la ciencia, el genoma humano, la diversidad del genoma humano. Entre muchos aspectos, ustedes aquí van a ver, por ejemplo, el estudio que se ha realizado de 35 genomas con personas representativas de diferentes lugares de la región del planeta. Y por curiosidad, aquí estamos, peruano, del suscrito, el genoma del suscrito, ahí está, dentro de los 35 individuos. Y ha confirmado, por un lado, que hay una alta diversidad en el continente africano y hay un gradiente de disminución hasta América. Es decir, nosotros en el continente americano, las poblaciones prehispánicas o precolombinas son las más emparentadas. Eso quiere decir, hay menos diferenciación entre estas poblaciones. Siguiente, por favor. Y si hacemos una comparación de esos perfiles genéticos en un espacio que le llamamos principales componentes y queremos ver en el mapa
nuestro parentesco genético? ¿Podemos saber? Claro que sí. ¿Dónde estamos ubicados? Como peruano. Aquí, el grupo de personas, 13 personas de África, están muy emparentadas, miren, hacen un agrupamiento. Muy bien, conforme el ADN indica eso, y geográficamente corresponde. Están muy distanciados de otras poblaciones, ¿como cuáles? De europeas, aquí tenemos un alemán y un francés, que está mapeado en este sector, el Medio Oriente, el Asia Menor o Asia Central, melanesio, o sea, de Papúa Nueva Guinea, y del este asiático. Mire cómo todas las personas están aquí distribuidos según su perfil genético. Y una vez más, hay diferencias entre estos grupos como para decir, esta es una raza, esta es la otra, no hay nada, ¿no? Porque aquí vemos un gradiente. Todos los puntitos aquí están más emparentados, acá un poco menos, más distantes, pero todos hacemos un solo grupo familiar. ¿Y dónde estamos los peruanos? Aquí, cerca, mejor dicho, entre el este asiático y Asia Central, incluidos muy cercanos a los de Oceanía. Aquí, un representante de Melanesia. Y yo puedo ubicarme, que mi perfil genético entonces está en intermedio, entre Asia Central, este asiático. Por ahí va. He ubicado un antepasado remoto. ¿Hay unas dataciones? ¿Hay modelos? Sí, hay. Pero si nos remontamos a esos 300.000 años, ese es el inicial, ¿no? Nuestros orígenes en África. Siguiente, por favor. Bien, entonces podemos decir que este modelo de poblamiento del mundo, no hay razas, una. Segundo, que todo el continente americano, tal como muchos nos decían en la escuela, ¿no? De teoría, ¿qué tal? Que provienen del este asiático. Provienen un grupo ancestral, parte del este asiático y llega a colonizar América. Seguimos, por favor. Ese es lo cierto. Ahora, independientemente de nuestra investigación, en el cual soy coautor en la anterior diapositiva que les he mostrado, este año, hace menos de 3 semanas, miren, salió en la revista Nature, estudiando poblaciones de todo el mundo así, ¿no? Representativas, más de 1,000 participantes y han llegado a la misma conclusión, el mismo mapa que yo les he mostrado. El mismo mapa, no es nada distinto, no es nada nuevo, pero confirma, ¿no? El parentesco genético, ¿no? De todas las personas, independientemente de todas las poblaciones que hay en el mundo, cómo están aquí relacionadas. Bien, siguiente, por favor. En el año 2013, nosotros hemos realizado un escaneo, así, en la audiencia, de diferentes lugares de Perú, de diferentes localidades. ¿De cuántos? 25 localidades, costa de sierra y selva. Un escaneo genético. Es decir, tomamos la muestra, obtenemos su perfil genético y luego lo comparamos. Y podemos deducir el porcentaje, la composición, la proporción que tenemos en nuestro genoma como peruano. ¿Cuál tenemos más? De los que llegaron recientemente, post-colombino, después de 1532 aquí en Perú. ¿Quiénes llegaron? Sabemos por la crónica, ¿no? Los españoles. ¿Quiénes más? Trajeron a los africanos. Vinieron luego de China, de Japón. Primera, Segunda Guerra Mundial, los demás de Europa, todos, por diferentes motivos. Entonces somos una mezcla, se dice, ¿no? Una mezcla, un mestizaje. Eso ocurrió después de la colonización, después de 1532. Y podemos saber el bagaje genético, el acervo genético tenemos nosotros, cada uno de nosotros hoy en día sí se puede ser determinado. Y eso es lo que se realiza. Siguiente, por favor. El 80% de la composición genética, esa proporción es prehispánico, antes de la llegada de los españoles. Es lo que hoy en día tenemos como peruano. Y el 20% de diferentes sitios. Por ejemplo, de Europa, puede ser de aquí muestro, ¿no? Del este asiático, de África,
de otras regiones del mundo comparados. Costa, sierra y selva. Siguiente, por favor. Vamos a ver por localidades aquí. Tenemos 25 localidades y ustedes ven en un solo color el rojo, por ejemplo. Acá todo el rojo, la mayor parte es la composición nativa, que decimos, ¿no? Y los otros colores distintos que ven ustedes, por ejemplo, ¿no? Azul, amarillo, verde o morado, son los que inmigraron, ¿no? Después de 1532, para ponerlo en ese periodo. Entonces, si hacemos solamente un balance, a ver cuánto tenemos de componente nativo que llegó hace 15.000 años. Tenemos 83%. ¿Y cuántos de Eurasia? 15%, y de África, 2%. Esto ha sido confirmado independientemente por otros grupos de investigación. Siguiente, por favor. Y aquí en Lima, ¿cómo será entonces? Aquí en Lima, un grupo, aquí está, Asgari et al., publica de 3.425 personas estudiando casos de tuberculosis, ¿no? Hace un muestreo de 100, en 106 centros de salud y llega a la misma conclusión que nosotros sobre la composición genómica del peruano. Por ejemplo, aquí en la tabla, de nativo americano, una proporción aquí pone 81%, de Europa 15%, de África 3% y de Asia 1%. Confirma nuestros estudios que publicamos en el año 2013. Ahí hay muchos, digamos, papers o artículos relacionados al estudio de poblaciones peruanas que llegan a la misma conclusión, al mismo panorama. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué dicen los cromosomas y ADN mitocondrial? Nosotros, ¿por qué somos varones? Porque hemos heredado el cromosoma Y. Sin eso, seríamos mujeres. El cariotipo que define el género femenino es XX y el varón XY. Entonces el Y o el Y solamente está en nosotros, lo hemos heredado a nuestros abuelos, padres, de nuestros padres y ellos de sus padres, y lo vamos a transmitir a los hijos. Entonces podemos rastrear a través del cromosoma Y a toda la humanidad. Y de igual forma, a través del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es pequeño, y hay diferencias entre ellas que podemos también igual hacer un mapa del árbol genealógico en base al perfil materno. Y aquí están los resultados que hemos publicado en este año, que ven las diferentes localidades, ¿no? Donde se han tomado las muestras, que se han obtenido los perfiles genéticos, y observamos el mismo panorama que muestran los estudios del ADN nuclear o decimos autosómico. El mismo panorama, no es diferente. Podemos tener una proporción de cuánto obtenemos, en este caso del cromosoma Y. ¿Qué proporción? 77%, alrededor 77% tenemos el bagaje genético prehispánico y el 23% aproximadamente es luego, después de 1532. Nosotros clasificamos eso, o sea, no nosotros mismos, sino ya eso tiene, digamos, una tabulación, una historia, ¿no? De la clasificación de haplogrupos de hace muchos años, pero se sabe qué son esos linajes. El linaje Q representa al nativo de América, el R al de Europa, al E de África. Entonces obtenemos los mismos porcentajes como lo que he mostrado anteriormente, con esta publicación, con este estudio, ¿no? Del cromosoma Y y del ADN mitocondrial. Siguiente, por favor. Bien, todos estos datos del ADN mitocondrial y del cromosoma Y salieron de un equipo de investigación, esos datos, ¿no? Del proyecto genográfico, desde el 2007 hasta el 2015. ¿No? Hemos viajado a diferentes sitios, ustedes ven aquí las localidades, costa, sierra y selva, en Perú, en Ecuador, en la parte andina, en Bolivia, en los Andes y en los llanos, y en Brasil. Todos esos triángulos azules son las localidades, son de las comunidades muestreadas. Es decir, que se obtuvo el ADN y luego el perfil genético de más de 2.000 personas.
Y eso ha derivado en diversos artículos, diversas publicaciones para aclarar nuestra historia a muchas preguntas. Por ejemplo, el tema sobre los uros del lago Titicaca. Lo hemos publicado, se pueden ver los detalles, que mucho tiempo han estado aislados de otros grupos, ¿no? Emparentados como los quechuas y aymaras. Y esos los detalles, ustedes pueden verlo en este artículo. Luego, en la siguiente diapositiva, yo le voy a explicar la historia de los quechuas lamistas, de los chancas, que tiene que ver con el departamento de San Martín, y luego también con la historia de los incas. Siguiente, por favor. Bien, aquí solamente para mostrarles los viajes, las expediciones, ¿no? Aquí en el Cusco, en 2007, aquí yendo por el río Urubamba hasta Cepagua, o sea, en Ucayali, las expediciones aquí en el departamento de San Martín en el 2009 y también en la costa norte. Siguiente, por favor. Entre las expediciones, por ejemplo, que recuerdo, además de Perú, en Brasil, en los cuales he participado, en este estado llamado Mato Grosso, hay una comunidad llamada Chavantes, que tienen un ritual llamado el guayá. Es un ritual, es una danza muy especial. Y luego de pasar esa experiencia en el año 2010, en los viajes en la parte de la costa norte, recordé, pero ese baile, esa danza, está plasmado aquí en los muros de la Huaca de la Luna. En la cultura moche está plasmado, pero qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia cultural, una convergencia cultural se llama eso. Que aquí en los muros, como ustedes ven a personas, ¿no? Danzantes agarrados de la mano. Y en Brasil sucede lo mismo. ¿Y desde cuánto tiempo? Desde hace miles de años quizás se lleva esta tradición. Se mantiene, pero en la costa norte ya no. Solamente está aquí en los muros, ¿no? De la Boca de la Luna. Siguiente, por favor. Esa es una curiosidad, ¿no? Para comparar cómo son dos aspectos, ¿no? Una que sobrevive hoy en día y otra que está solamente en muro, ¿no? Como historia. Bien, la historia de los quechuas lamistas que les he mencionado, en los libros, en el museo, en muchas tesis, está escrito sobre el origen, ¿no? Eso es, entre comillas, el origen de los quechuas lamistas. ¿Cómo es ellos? Actualmente ellos viven en la comunidad de Lamas, está en el departamento de San Martín, aquí, como ustedes ven, y tienen dos versiones sobre sus orígenes, dos versiones. Pero en los libros, en las escuelas, museos y carnaval festejan el carnaval chanca cada año. Eso no se puede dejar pasar. Entonces, entre estas dos versiones, el mito chanca, que dice que huyeron de los incas y fundaron esa parte, ¿no? Que se llama Lamas, gracias a su cacique Ancoayo. Ese es el mito chanca. Y la otra versión son de las reducciones católicas. ¿Cómo es eso? Cuando los misioneros aprenden el quechua ecuatoriano y con los soldados españoles van reduciendo, es decir, van juntando diferentes pueblos amazónicos y les van enseñando el quechua ecuatoriano. Y de eso no se salvó Lamas. Después de más de 100 años de resistencia, esos grupos llamados los motilones fueron agrupados, ¿no? Por los misioneros, donde se impuso el quechua y también la tradición, la forma de vestir al estilo andino o al estilo inca. Entonces, eso era una explicación, por ejemplo, del por qué hoy en día hablan quechua en la selva. Bueno, ¿ponemos a prueba con el ADN? Claro que sí. Muy bien, siguiente, por favor. Y este está publicado en el 2016. Desde Ecuador hasta el lago Titicaca, diferentes poblaciones, especialmente los quechua lamistas, comparado con otros grupos vecinos, ¿no? Como los huanguiza, los achuar, los andoas, los quichuas de Pastaza de Ecuador, los chipivos, los yines y los chancas de Apurímac, Huancavelica. A ver cuáles de las dos versiones es lo que nos dice el ADN. Siguiente, por favor. Resulta que la versión de las reducciones es lo que muestra el ADN.
Es decir, los quechua-lamitas hoy en día son parientes de los grupos amazónicos. Eso es lo que resultó como una prueba de paternidad. E independientemente, luego ya han confirmado otros artículos, otros papers, pero en esta diapositiva solamente quiero mostrarles que haciendo un estudio de escaneo genómico, ¿no? Un estudio así de perfiles genómicos de la costa norte, del sur, ¿no? Andino, y de la selva, aquí ustedes ven a los pobladores de Huayco, ¿no? Quechua-lamistas, que sí tienen el perfil de parentesco con los otros amazónicos. O sea, se confirma a nivel genómico. Luego, también en la costa norte, que ustedes ven aquí, una proporción, ¿no? De este color anaranjado que se ve, ¿no? Es una representación simplemente, ¿no? Que la mayor parte de composición genética, miren, vean, la costa norte junto con los chachapoyas. ¿Ustedes pueden diferenciar quién es quién? ¿Son dos grupos separados, costa y sierra? Nada que ver. Como dicen, no hay como diferencia entre ellos. Tanto como dicen costeño, andino, no hay como diferenciarlos. No hay. Es decir, tiene los mismos antepasados. Siempre hubo flujos migratorios, costa, sierra, costa y sierra. Y un poco diferenciados, por supuesto, de la parte de la selva. Siguiente, por favor. Aquí. La parte del selva están un poco diferenciados. Entonces hay un gradiente digamos, desde la costa norte hasta el sur andino, un gradiente de perfiles genómicos. Este panorama ha sido obtenido gracias a la comparación con el ADN antiguo de 89 muestras, datados por carbono 14, que tienen una fecha de 9000, hace 9000 años, y de la época inca, hace poco más de 500 años. Y se han comparado entre esas muestras, ADN antiguo, todos aquí con los colores azul, morado y rojo, y las poblaciones actuales con gris, como ustedes ven. Y se sobreponen, encajan en la mayoría de los casos. Muy bien, se sobreponen. Entonces hay una continuidad genética en diferentes regiones, incluido en la selva. ¿Y qué pasó entonces? Según los modelos genéticos, indican que hace más o menos 12.000 años, hace 12.000 años, se diferencian la parte de la costa sierra con los de la selva. Se diferencian en dos ramitas. Luego, hace 6.000 años, se forman como dos grupos de crecimiento poblacional, norte y sur. Y en los últimos 2.000 años hay una continuidad genética. Estamos hablando del periodo prehispánico. Eso está donde registrado. No está en los libros, pero está en nuestro ADN. Siguiente, por favor. Bien, en la historia de la costa norte, el cromosoma Y y el cromosoma mitocondrial, ¿qué dicen? Muy bien, aquí tenemos todos en la sala teniendo un perfil de prehispánico, solamente como 4 linajes. Todos provenimos de 4 linajes, A, B, C, D, fácil de memorizar. Solamente cuatro tatarabuelas que fundaron, o sea, de fundadoras, no digo 4 personas, sino de esos perfiles genéticos, 4, que donde derivamos todos. Y se ha hecho el estudio del ADN antiguo con dataciones de carbono 14 y comparado con poblaciones actuales. Aquí ustedes están viendo, ¿no? En rosa están las poblaciones de la costa norte. Entonces podemos deducir, podemos aclarar si hay una continuidad genética como se ha mostrado anteriormente. Claro que sí. Por ejemplo, aquí, varias personas, aquí hay como 14 personas en la costa norte, que están emparentados con un individuo datado con carbono 14 de hace 4.000 años, de La Galgada, del Centro Arqueológico La Galgada. ¿De dónde queda? En Ancash, en las sierras de Ancash, a 1.100 metros de altitud sobre el nivel del mar. Es decir, hay una continuidad genética, no una misma zona, ¿no? De la costa norte, sino de la sierra.
O sea, están emparentados. Esos grupos que hoy en día, esas personas que nacieron en Piura, nacieron en Lambayeque, en Tumbes, aquí, todo el grupo, están emparentados por este linaje llamado A. Eso es lo que indica. Por el linaje B, ustedes ven que ese sitio arqueológico La Galgada, que queda en Ancash, con una datación, repito, de 4.000 años, también está emparentados con personas de la selva, aquí, también. No es que sea igualito, sino están emparentados porque somos muy cercanos, muy afines genéticamente. Eso también salió a relucir a través de este estudio, ¿no? De mitogenomas. Luego, por el linaje C, de igual modo, hay unas relaciones de personas del norte con alguien antiguo y del sitio Huacaprieta, que está por el norte, cerca del centro arqueológico El Brujo, ¿no? Así la llaman. Y de manera similar también por otro linaje llamado el D. Es decir, se ha revelado que hay una continuidad genética desde no solamente 6.000 años, 12.000 años, sino desde hace 15.000 años. ¿Por qué? Porque esta es la población original que coloniza toda América. Siguiente, por favor. Que llega hasta la Patagonia, ¿no? Bien, ¿qué dice el cromosoma Y sobre esta historia de la costa norte? Muchas poblaciones, muchas personas comparadas y sale a aclarar el árbol genealógico. Lambayeque, Piura, Tumbes. Esas personas aquí forman una rama muy cercana entre ellas. Pero ¿quiénes más comparten esas ramitas? Unas personas que viven en las islas Amantaní, en el lago Titicaca, pero eso está muy lejos, al sur. Pero están emparentados con los del norte. Y también los Huampis o Huanguisa, que es la frontera, ¿no? Aquí en Loreto y la parte de Ecuador, aquí en la selva. Están muy emparentadas. Y los de Magdalena de Cao, ¿con quién están emparentados? Con los de Chachapoyas, cerca de Chachapoyas. Aquí. Y de esa manera podemos inferir también las relaciones genéticas con otras personas. Siguiente, por favor. Podemos trazar a cualquiera de nosotros a través del ADN, hacer un viaje. Por supuesto, el niño de Aconcagua vivió en el periodo Inca, lo llevaron desde el norte, costa norte, hasta cerca de Mendoza, que está Aconcagua, y fue sacrificado. Y nosotros le hemos determinado el parentesco genético aquí. Este es en rojito, se llama el niño modificado de Aconcagua, ¿no? Le hemos bautizado como Gualampayeque. Y eso ha sido publicado en 2023. Hemos rastreado su parentesco genético de esa momia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, de los incas. La respuesta. La genética no es definitivo, pero te da pistas. Sabemos, ¿no?, que los sucesores eran, según la historia, patrilineal. Es decir, del papá al hijo, y así pasaba la sucesión al trono. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto de los mitos del lago Titicaca y de Pacaretambo? ¿Será cierto? ¿Qué responde la genética? Siguiente, por favor. Bien, aquí solamente los viajes en Pacareitambo, en el Titicaca, en el Cusco, los muestreos a los representantes de las familias de los incas. Siguiente, por favor. Y se ha hecho una comparación de varias genealogías, ¿no? O sea, con documentación de que son familias descendientes de los incas, y comparado con el perfil genético. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, de 5 familias relacionadas a los gobernantes incas. Siguiente, por favor, eso ya está publicado. Y se ha determinado que los mitos sí tienen sentido. Hay otros que no, pero este sí tiene sentido. Están relacionados a poblaciones de Lau Titicaca y de Pacaretambo. Hay dos grupos, ¿no?, de esas familias de incas relacionadas. Auqui 1, Auqui 2, así agrupamiento que ustedes ven. Se ha hecho la datación respectiva, uno es del periodo Inca y otro más antiguo, ¿no?, del año 1000, ¿no?, de esta era, por supuesto, el Auqui 2. Siguiente, por favor. Ahí, siguiente. Luego, se ha hecho a nivel global, ¿no?, de América y de Eurasia, se ha comparado, no es distinto a otro nativo peruano, está en el mismo agrupamiento, aquí, Auqui 1, Auqui 2, y el más antiguo, digamos, nuestro antepasado, es el de Anzic, de aproximadamente 13.000 años, ¿no?, en Norteamérica. ¿Se entienden? Ahí tenemos como un dato, como un antepasado de los sudamericanos. Siguiente, por favor. Bien, este modelo
Al inicio es lo que he mostrado, pero ahora el cromosoma Y muestra lo mismo, no es nada nuevo. ¿Se puede hacer un viaje a través de la máquina del tiempo? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Partiendo desde Perú hasta Siberia, el modelo que les he mostrado, antes era así, ¿no? Desde el este asiático, Siberia, Puebla, América. ¿Ahora se puede hacer al revés? Claro que sí, pero en otros tiempos. ¿Y con qué? Fácil, con la tecnología. Siguiente, por favor. En 1993 tuve la oportunidad de visitar varios lugares de Siberia, hacer ese viaje a través del tiempo y luego retornando aquí a Perú, continuar los estudios, ¿no? De poblaciones aquí en el lago Titicaca, en la isla de Taquile. Y luego me dio la oportunidad también en otros grupos de colaboración, ¿no? Estar en Asia Central, de donde yo les he mostrado el mapa del suscrito, que está más emparentado, ¿no? Esa región del Asia Central. Y aquí, después de miles de generaciones, una prima que les muestro del Tíbet. Siguiente, por favor. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes acerca de nuestra historia, incluido el personal. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, preguntas, por favor. Bueno, uno que que la genético, Europa, Asia, África y América. Bueno, yo no sé mucho de geografía, pero creo que faltaba también de Oceanía, ¿no? No sé si será relevante o... Sí, ahí he mostrado, está en el mapa. Sí, sí está, un momento. Y bueno, la otra, la pregunta era... Ahí está, aquí para responderle. Este es de Oceanía, Melanesio, es de Papúa Nueva Guinea. Está al frente de Australia. Vean aquí, aquí está el representante de Oceanía. ¿Y dónde estamos nosotros? Aquí al costado. Y aquí está lo de Asia Central. Y los chinos, los japoneses, por aquí más al sur. O sea, estamos emparentados justo por el Asia Central. Bueno, ese es el enfrentamiento. Sí, de perfiles genéticos a nivel global, de genomas completos. Ahora, en este caso estamos más cercanos con lo de habitante de la Melanesia, ¿correcto? Asia Central, porque aquí usted ve al fondo, ¿no? Al fondo ven varias bolitas, ¿no? De diferentes colores. Son otras muestras de un proyecto llamado 1000 genomas, que son aproximadamente más de 2000 participantes de ese proyecto a nivel global. Y nosotros lo hemos comparado así. En los mismos sitios, ¿no? Donde hay diferencias genéticas, en los mismos lugares así. Sobrepuesto, a ver, todos. 235 individuos. A ver dónde encaja. ¿En qué sector de esa densidad poblacional? Y aquí lo tenemos, los 35 individuos, ¿dónde encajan? Y eso es lo que muestra aquí, de América, ¿no? O sea, del peruano, dónde estamos ubicados. Esta es la historia que estoy mostrándoles del suscrito del periodo prehispánico, antes de 1532. Y además, como uno ya sabe su perfil genético, que casi nada de mezcla tiene, algo así, entonces nos deriva a esta región, Asia Central. En cambio, en cambio la persona que ha venido, por ejemplo, tipo Garcilaso de la Vega, ¿no? U otro recién después de 1532 de España o de Alemania, de otros lugares como los de Xapampo, por ejemplo, ¿no? Entonces va a tener un componente europeo, su perfil genético va a estar por aquí. Y del africano, o sea, de algunos de Chincha, por ejemplo, claro, va a estar emparentado más a grupos africanos, va a estar por aquí. Sus perfiles genéticos, va a estar en el intermedio. Bien. En cuanto a los cromosomas Y, la estructura de hecho se llama herencia ligada al cromosoma Y, ¿correcto? No, este mapa. No, después de esto. Sí, del cromosoma Y y el cromosoma mitocondrial. Miren, para recordar, nosotros tenemos 46 cromosomas, le dicen, por el cariotipo XX mujeres y XY varones, ¿no? 46 cromosomas. O sea, la mitad, 22, la mitad somáticos, pero dos se diferencian, sexuales se clasifica. X y sexuales, 44 quedan. Entonces decimos autosómicos, esos 44.
Por 50% del papá, 22, y 22 de la mamá. Entonces, todo eso se recombina en las sucesivas generaciones, o lo que nosotros hemos heredado, con un mosaico. Por eso somos únicos, una combinación única, un perfil genético único, como un código de barras. Y eso es lo que aquí se está mostrando. De los 44 cromosomas, ¿qué historia cuenta? Y luego separado el cromosoma Y, aparte, ¿qué historia cuenta? Y el cromosoma mitocondrial que está en el citoplasma, que está fuera del núcleo. Entonces, ¿qué historia? Entonces todos cuentan la misma historia. Sí, entonces cuentan la misma historia al final. Son tres modelos. Convergen en un mismo escenario que les he mostrado. Siguiente, por favor. Ahora sí. En África, y obviamente ya después de varios estudios crean o esa definición de raza distinta. Pero bueno, también se puede decir que exista cada parte del planeta, como en África, en Europa, hay caracteres del aspecto físico marcado, como el rostro de un africano que es americano, se está desplazando, en cambio el del nórdico, el europeo del norte, es más obediente, es una vez más pronunciada y un poco menos, sus cosas no son tan anchas como los africanos. Eso puede ser más por el ambiente, no un factor más por el ambiente o la misma adaptación del cuerpo al mismo clima, o por raza. Su pregunta es una respuesta. Por ejemplo, la melanina. La melanina, en los lugares, en las regiones, como el cinturón de nuestro planeta, están más pigmentados, como los africanos, ¿no? No todo en África es morenito, no, no es cierto. Hay de piel clara también. Y las zonas tropicales están más pigmentadas, mientras las zonas alejadas, menos pigmentadas, el norte, por ejemplo, ¿no? De Europa, ¿no? Eso depende de esa adaptación, ¿no? Al ambiente. Y también, por otro lado, lo que usted dijo, por ejemplo, ¿no? La temperatura del aire. ¿Por qué unos tienen la nariz más achatada, más ancha? Es en las regiones tropicales. ¿Por qué? Porque hay suficiente oxígeno. Entonces el cuerpo se moldea, se adapta al uso del oxígeno, mientras que en las altitudes y en los lugares como para el nórdico, para Europa del Norte, no es así. Su nariz es más angosta, puede ser más larga, pero angosta y no es ancha. Entonces, esa es la selección natural, decimos, ¿no? La adaptación al medio ambiente. Así como personas de talla pequeña y otros altos, hay en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en América se decía, no, no todos son bajitos, son chiquitos. Pero si usted ve en Brasil, los chavantes que les he mostrado son altos, gigantes. Comparado conmigo, ese sería un pigmeo, porque los holandeses, por ejemplo, que son los más altos de Holanda, perdón, de Europa, los holandeses, cerca de 2 metros ellos cuando llegaron a África, por supuesto que la llegada, ellos decían menos de 1,65 m, son pigmeos, menos de 1,65 m, esa es su medida, ¿no? Son pigmeo, imagínense, ¿no? Eso es relativo, pero como le digo, nuestro fenotipo, inclusive la forma craneana, todo eso es moldeado por el ambiente, la adaptación, la selección natural, y donde también influye bastante nuestro genoma, los cambios, las mutaciones que decimos. Bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Ya.